404-315-7222. 404-315-7222. Si tienes alguna pregunta, también puedes comunicarte ahorita con nosotros aquí en el estudio para que le preguntes. Por aquí tiene Juan, tiene una pregunta. Dice, what happens when someone violates his probation? That is a really good question. So, a probation violation definitely leads to you having a warrant, and I would suggest you give my office a call, 404-315-7222, so that I can help you, because what I would do is contact the probation officer and try to find out what we can do to get that rectified, hopefully so you won't have to get rearrested. Cuando una persona tiene lo que es la violación de la aprobación, necesita sin duda alguna la ayuda legal, ya que tienen que rectificar todo esto, y es por eso muy importante que le den una llamadita a la abogada. And I'll give you a perfect example. I have a client now. He was arrested for a charge, pled guilty, so family didn't pay the bonds, there was no bond issue, pled guilty, was transferred to immigration, placed on probation when he pled guilty in Clayton County, went to immigration, was removed from the United States, and now probation, because he didn't report to probation, took a probation warrant out. So the probation office never knew that he didn't get out of jail from immigration, so they have this probation warrant out. And they're like, no, we're not going to remove this probation warrant. Until I told them he's never been out of jail from Clayton to immigration back to his country. And then they were like, oh, we didn't know that. So you definitely need someone to help communicate on your behalf so they know what's going on, and then you can get this rectified. Because sometimes the probation warrants isn't something that it's your fault. You're not here, you can't report. Los casos de aprobación son casos muy delicados que necesitan indiscutiblemente que haya una persona que hable por ti, que te represente. Dice la abogada que recientemente tuvo un caso de una persona que fue arrestada, se declaró culpable, fue removida, fue deportada esta persona, fue deportada. Entonces, al momento de ser deportada, los oficiales de probación pusieron que había faltado, que no se había presentado. Entonces el caso se complicó mucho más. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que ir la abogada a hablar con todos los oficiales de probación para decir realmente lo que había pasado. Es muy importante dar una llamadita a mi abogada, 404-315-7222. Si mencionas que vienes de nuestra parte, que escuchaste en el Patrón, tu consulta inicial va a ser completamente gratis. Ahorita mismo tiene gente que está contestando los teléfonos, les mandamos un saludo allá a su despacho. Vamos a hacer un Facebook Live ahorita mismo en el Patrón 1053 Atlanta, donde también vas a poder formular tus preguntas con la abogada Kamala. Miss Kamala, do you have any special for Black Friday or Cyber Monday today? Yes, if you call the office today, you will give you a special on getting your fingerprints done for your criminal record. So that's very important. A lot of people have something maybe from a long time ago where they don't remember, or you're not sure if the case got dismissed or what happened to it. Give my office a call today, set up an appointment. We can run your immigration record and your criminal record and let you know what you have on your record, which is going to be very important, especially if there's some kind of immigration reform that comes up in the future. So definitely 404-315-7222. Y esto es algo buenísimo. Si tú llamas el día de hoy, pues te van a ofrecer lo que son la lectura de tus huellas para que sepas qué hay en tu récord criminal, no solamente del estado, sino federal. Es algo muy importante para saber ahora sí que... Tu oscuro pasado. ¿Con qué estás cargando, no? Ahora sí que cuáles son los muertitos que traes en el closet. Vámonos, regresamos con tu llamadas también, 404-741-1053 aquí y también teléfono a la oficina, por favor. Sí, ahí está, 404-315-7222, y también estamos conectándonos en Facebook Live. Hay una llamada muy buena, amiga, a ver, no estamos al aire, no vas a salir al aire, pero tu llamada está bien interesante. Aló, bueno, amiga, ¿cómo estás? Hola. Hola. Mira, no vas a salir al aire, nada más si nos puedes repetir tu pregunta para que aquí se la traduzcan. Adelante, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Mira, mi pregunta es esta. Yo me acabo de hacer residente permanente por medio de la visa U.
Yo vivo con una persona que lo deportaron y se volvió a pasar ilegalmente. Me dijeron que me casara con él para que yo le arreglara papeles. Entonces yo me casé con él y vivo con él. Entonces quiero ver qué riesgos hay y si yo tengo, si él tiene posibilidades de arreglar. Porque me dijeron que le pueden dar un perdón. He's got a Pero visa. tiene un castigo de 10 años. He got a visa. Who married somebody who was deported and then came back illegally. They've been married for 10 years, living together. That he wants to see what she's eligible for. Yes. So, Senor, this is one of those case scenarios, unfortunately, that there's not much that can be done due to the fact that your spouse did not stay out of the country for the required amount of time. You have to stay out of the country for the 10 years. If she was deported and she didn't stay out for the 10 years, but she re-entered without inspection, she's not going to be eligible for any benefits until after she does the required time outside the country. Dice que no hay otra manera de que usted lo arregle porque como él no cumplió el tiempo que le dieron de castigo, entonces no hay nada que se pueda hacer. Ok, pero, o sea, aunque yo me haya casado con él siendo residente. No importa. No importa. Ok, pero entonces. They are legally married. Sorry, pero She's a resident. She's a resident? Yeah. But he's the one that has no status. Dice que si él He has no status. si ella vive con él, ¿corre algún riesgo ella también? No. ¿Ella corre algún riesgo? Is she under any risk of losing her residency? No. She's a resident, so as long as she spends, over 6 months or 6 months at the minimum of the year in the United States, she will continue to have her residency. And so long as she is not, doesn't have any crimes on her record that could cause her to lose her residency. No corre ningún riesgo, mi amor. Ok, Gracias. Más que nada, a cuidar esa residencia. claro que sí. Entonces no es conveniente que yo le meta ningún documento, ¿verdad? No por el momento. If later down the road she becomes a citizen, she can petition for him. Well, Senora, this is the issue. Even if you become a citizen, he still has to, on his end, on your husband's side, has to do the required time out of the country. So if he was deported, he has to stay out of the country for the amount of time that was ordered by the immigration court or by ICE, Immigration Customs Sí, Enforcement. por el momento no es pues ahora sí que vital que meta ningún tipo de documentación, ya que él tendría que cumplir su tiempo fuera que le impusieron, fuera del país. A lo mejor tú en un futuro podrías hacerte ciudadana y ver si la situación ha cambiado en ese momento. Suerte, amiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Okay. Adelante, buenos días. El patrón, buenos días. Buenos días. Adelante con tu pregunta, por favor. Mi hermano tuvo un año como 2 años y va a salir a México. ¿No hay problema cuando él regrese? Her brother had a DUI 2 years ago and he wanted to know if there is any problem when he come back to Mexico. I mean, to travel to Mexico and come back for the Well, DUI. I mean, I guess it really depends. Did he complete his DUI requirements or not? If he was on probation for the DUI and he never did anything that he was supposed to do, then yes, he could have a warrant for his arrest. Mi amor, cuando él tuvo su caso de DUI, se presentó a la corte, se declaró culpable, le dieron... Él cumplió con todo. Sí lo hallaron culpable, pero él cumplió con todo. Hola, buenos días. Cumplió con todo, le dieron su aprobación, ¿Me permite un momentito? No te vayas, no te vayas. le limpiaron pues ahora sí que pagó. Ujú. Ok. Y pago para salir de la cárcel y todo. So he complied with everything that the court required him to do. Okay, then he should be fine. I mean, he still has the immigration issue in the long run. If he were to have an immigration encounter, that DUI would be, a negative aspect of his criminal record. But No debería de afectarle al momento que regrese. Digo, si dejó algo pendiente, si no cumplió, si no llegó a corte, entonces ahí sí podría haber un problema, ¿no? De que lo detuvieran. Pero si arregló todo con la corte,
no debería tener ningún tipo de problema. Donde le podría afectar el DUI sería a futuro que quisiera él hacer algún ajuste, ¿no? Para de su ¿Para la estatus. ciudadanía? Ujú. Oh. Will he be affected for the citizenship later down the road with that DUI? No. But it's gonna If come they up, right? Yeah, it could come up, but he should be fine as long as he can show that he completed everything. There shouldn't be any problem. No debería afectarle tampoco para la ciudadanía, pero de todas maneras va a salir en su récord. Levántele la botella que ya no tome, por favor. Gracias. Gracias. Adelante, buenos días. Hola, ¿quién habla? 10 minutes. ¿Estás grabando, Tiger? No, solamente estamos aquí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, por favor, ¿cuál es su pregunta? Yo quiero saber si solamente para sacar el récord criminal con la policía puede el abogado o cualquier persona puede ir. Well, she wanted to know if to get her criminal record, she can go to the police department or only with you. Well, you can always go to the police department, but be aware of two things. One, if you go to a Georgia Police Department here, and if you have anything outstanding on your record, you could get arrested. Okay, so that's one thing. Second thing is, if you do go to a Georgia Police Department here, you're only going to be pulling your Georgia criminal record. The FBI record that I pull when I run your fingerprints is for anywhere in the United States of America. So if you got arrested in California, if you go to the Georgia Police Department, it's not going to show up. So that's the difference. La diferencia es esa, mi amor, de que si tú vas al departamento de policía de tu ciudad, de tu condado, dos cosas. Si hay algo que está en el récord, que está pendiente, llámese orden de arresto, etcétera, etcétera, en ese momento podrían detenerte a ti o la persona que esté... Pero el récord no es para mí, sino es para otra persona que está en México. Can she request for someone else's criminal That's record? in Mexico? 315-7222 ya están disponibles y atendiendo en español en la oficina, donde pueden hacerte lo que es tu chequeo de tu récord, no nada más del estado de Georgia, sino federal. Así que aprovecha, dales una llamadita, 404-315-7222, atendiendo pues casos tanto de inmigración como casos criminales, DUI, órdenes de arresto, posesión de drogas y muchas otras cosas raras. Platicamos hace rato de un tipo que tuvo un DUI y que según había cubierto, había pagado todo, pero que tenía miedo de salir a México y regresar si tenía algún problema, y la abogada nos decía precisamente que mientras haya pagado todo no hay ningún problema. Pero si tú tienes alguna pregunta, con todo gusto, adelante, puedes llamarnos, ¿eh? Y es que muchas veces esto es lo que sucede, y mencionaba ahorita, hay muchas cosas raras, cosas que pueden quedarse en nuestro récord y nosotros a lo mejor ni siquiera sabemos que existen, que están ahí. Hay a lo mejor casos de crímenes menores que nosotros no le podemos prestar atención y mira, se quedan, se hacen como la bolita de nieve más grande y más grande y más grande, y pues de repente ahí tienes una orden de arresto en tu contra. Abogada Kamala, shoplifting is a crime. Yeah. It could affect the shoplifting. It was just a little candy. Yes, it is a crime. Shoplifting, theft by taking. It's really interesting you asked that, because that is one of those things where people think, well, I didn't mean to do it, or my baby, I was in the store and I was pushing the stroller, my baby grabbed it and we walked out. I didn't realize they had done that. Unfortunately, if that happens at Walmart, Kohl's, most of the shopping, places where people shop often, they are very, very, very strict. And so, yes, it is a crime. And the key thing here is that just paying the fine, I'm just going to pay the fine and I'll be done with it, that can have serious consequences, even if you're a citizen. A shoplifting charge is a recidivist act, and so if you have more than 3, the 4th one becomes a felony.
So you gotta be very, very, very careful. Citizen, and then if you are not a citizen, it has, even if you're a legal permanent resident, it has consequences. You could lose your residency. Wow. So these are very serious charges. So don't just go to court and say, I'm just gonna pay the fine and be done with it. Una excelente pregunta que formulaba don Chilo acerca del shoplifting y mencionaba a la abogada que muchas veces vamos a la tienda, los que tenemos niños, vamos a la tienda con los niños y mencionaba que hay tiendas que son muy estrictas como Walmart, Kohl's, Burlington. Entonces todas estas tiendas son muy estrictas con esto del robo, del hurto. A veces los niños sin querer o sin malicia agarran un dulce, una cosita aquí acá, entonces el papá es el que viene con los cargos y muchas veces los papás que hacen por salir a lo mejor del problema pagan lo que es la multa. Al momento que tú pagas la multa en la corte, ¿qué crees? Estás aceptando la culpa. Prácticamente al echarte tú la culpa puedes tener serios problemas y además cuando el padre o la madre o la persona que está siendo ocupada no tiene documentos legales, se mete en un problema todavía mayor. Asesórense. Hasta podrían perder la residencia. Claro. But we can dispute this shoplifting. Yeah, well, you know, it's better if it's your first arrest ever in your lifetime. They are, in Georgia specifically, they have become very aware that how this has a long-term consequence on you being able to get a job. You know, if you apply for a job and they see that you have a shoplifting charge, you may not get hired because they may think that you're a thief. So if it's your first arrest, it's really important that you have an attorney to fight with for you. And that's what I do because I had a client that was out in Albany and had a shoplifting charge. And they did not want to allow her to get the case dismissed, but eventually we were able to get it dismissed. And she did not have to have a guilty plea on her record. So that was very fortunate, and you need to have someone that can fight for you. Es muy importante, obvio, ¿no? Tener su récord limpio y muchas veces cuando tienes el récord limpio y tienes uno de estos cargos, puede ayudarte todavía más el tener una representación de un abogado. Y me estaba mencionando de que en un caso muy similar pudieron hacer que el caso fuera dismiss, que le llaman, ¿no? Que lo tiraran, que lo desecharan, exacto. Pero mira, qué importante lo que está diciendo la abogada Kamala, porque imagínate, mucha gente dice, bueno, nada más pago y ya no. Se puede pelear eso, porque realmente no fue tu culpa, realmente a lo mejor los niños sin querer agarraron esto, pero si tú te declaras culpable, vas a la corte y toda la cosa, ahí es donde viene el problema. Entonces, ahí es lo importante de contratar abogados. Seamos muy honestos, nosotros no sabemos cómo funciona muchas cosas de este país, especialmente las cosas que vienen con cosas legales, cosas criminales. Cuando a ti te dan un ticket por shoplifting o arresto, o por alguna violación de tráfico, por speeding, por cualquier cosa, te dan la oportunidad que pagues un ticket. Cuando tú pagas el ticket, estás aceptando la culpa. Al momento de aceptar la culpa, estás aceptando que te pongan ya sea puntos en tu licencia o que se quede algo marcado en tu récord. Y muchas de estas cosas no se te van por nada del mundo. Hay cosas que no te pueden limpiar, entre comillas, de tu récord. Dale una llamadita. ¿Te ha pasado algo así? Dale una llamadita a la abogada. Su equipo te atiende amablemente en español. 404-315-7222. Estamos conectados ahí en el Facebook Live. Gracias, Nando Salazar, Mari Soledad Rojas, buenos días. Pichapano nos está mandando una pregunta. Al parecer él tiene un caso con un abogado. No nos da muchos detalles desde hace un año, pero no sabe qué puede hacer. Abogada, usted toma casos, los casos toman mucho tiempo. Cuando hay alguien que quiere una revisión de un caso que tienen, ¿usted la puede hacer? ¿Una segunda opinión? Okay. You're gonna have to ¿Te ayuda un poquito? Make sure I understand. Do you revise cases that are taken somewhere else? So Like a second opinion? Oh, yeah, I will give second opinions. I usually, it just depends on what the case is. I don't sometimes take cases on after someone's already worked on it, just because I think that, if the person's already hired an attorney, I like to give respect to that other attorney, unless there's something very egregious done incorrectly. But I will give give a second opinion. I like to limit those consultations, but yeah, I'll give a second opinion. Ahí está, ahí a Picha, si gustas puedes dar una llamadita a la abogada, 404-315-7222. Muchas gracias, Kim, Roger,
Verónica, buenos días, se están conectando en el Facebook Live. Formulen sus preguntas, estamos saliendo en breve. Una pregunta más antes de despedir la transmisión aquí en el Patrón. Adelante, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, jefe? Aló, buenos días. Sí, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Mi fecha de nacimiento está equivocada por los años. He tratado de hacer cita con ellos, pero no hacen cita. Ah, ok, perfecto. Dice que, ok. Okay, he recently got his green card, but he states that his date of birth it's incorrect. He's been trying to get a consultation from immigration on this case. What can he do? Well, if it's an error on immigration's part, so you need to make sure that the documents that you submitted had the correct information. But if it's an error on immigration's part, you can make a copy of your card, okay? But you're going to have to send the card back to immigration and tell them of the error and ask them to reissue it. If it's their error and not your error, then they'll reissue you a new card. If it's your error, then you're going to probably, you won't have to pay for one, but you'll probably have to do an application for an I-90 to have it repaired. Imagínate, hay dos opciones y lo que te recomienda la abogada, ya lo escuchaste, tienes que sacar una copia de tu green card, de tu residencia, y tienes que enviarla de vuelta a inmigración, haciéndole saber que hay un error en la tarjeta. Si el error fue error por parte de ellos, te lo rectificarán y te reenviarán una copia. Si el error fue por parte tuya o tu preparador o la persona que te ayudó, probablemente les tocaría hacer de nueva cuenta una forma I-90, pagando los fees y todo para reemplazarla y ahora sí que llegue correcta. And immigration makes mistakes, so everyone needs to know they're not perfect. It's humans that are preparing these things, so things happen all the time. So yes, if you have questions or if you want to come in and help you with the process, give my office a call, 404-315-7222. Ask for Irene, Vicky, or Anna, and one of them should be able to help you. Si quieres darnos una llamadita, puedes atenderte allí en su despacho, 404-315-7222. Ana, Irene o Vicky están también para atenderte. Por supuesto, la abogada, ellos pueden asesorarte con todo este proceso. Vamos a despedir la transmisión a través del aire, pero nos quedamos en Facebook Live, el Patrón 1053 Atlanta, para que te sigas comunicando ahí y dejes todas tus preguntas, ¿sale? Sale, muchísimas gracias. La abogada Kamala Sessom de Sessom Law Group acompañándonos en esta mañana. Para toda la gente que esta mañana pues está intentando sacar, y lo voy a decir como es, esta mañana está intentando sacar a algún amigo, algún pariente que se emborrachó el fin de semana y amaneció todavía el día de hoy en la cárcel, den una llamadita, 404-315-7222. Gracias. Okay.